¿Sabías que el viaje de Cristóbal Colón nunca tenía el objetivo de probar que la Tierra era una esfera? ¿O que los dinosaurios no se extinguieron inmediatamente después del impacto del asteroide? Hoy conocerás 15 mentiras que tus profesores te enseñaron en la escuela. Aquí te mostraremos los mitos ampliamente extendidos como verdades en el ámbito educativo y en la cultura general, pero en realidad son falsos y tienen que ser desmentidos de una vez por todas. Vamos a ver lo que está increíble. Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda. El 12 de octubre de 1492, el explorador pisó tierra firme tras un arduo viaje por la Antártica y estaba convencido de haber llegado a Asia a través de una nueva ruta que partía de Europa hacia el oeste, en lugar de viajar al este como lo hicieron en las expediciones anteriores. Así que a lo largo de los años, también le adjudicaron a Colón el descubrimiento de la Tierra que no era plana. Pero la verdad es que la respuesta es un poco más complicada. Aunque la idea del explorador del mundo luchando contra una sociedad ignorante es tentadora, lo cierto es que ni él ni sus patrocinadores de la realeza española creían en un mundo plano. De hecho, casi nadie en la Europa de su época lo hacía, porque desde la antigua Grecia, filósofos y matemáticos como Pitágoras y Aristóteles ya habían determinado a través de observaciones astronómicas y cálculos precisos que la Tierra era una esfera. En la Edad Media, ese conocimiento nunca fue exclusivo de los eruditos, e incluso los historiadores consideran que ninguna persona culta en la historia de la civilización occidental a partir del siglo III a.C. creía que la Tierra fuera plana. Entonces, si esta idea era falsa, ¿por qué se convirtió en un mito tan extendido? La culpa la tiene un autor del siglo XIX llamado Washington Irving, quien aparte de escribir obras como La leyenda de Sleepy Hollow, también publicó la vida y los viajes de Cristóbal Colón, que servían más como una obra de ficción que una biografía oficial del explorador. En su relato, convirtió a Colón en un héroe que desafió la ignorancia de los geógrafos del siglo XV y arriesgó su vida al enfrentarse a aquellos que aseguraban que su barco caería por el borde del mundo. El éxito del libro consolidó la imagen de un Colón revolucionario que demostró la forma esférica de la Tierra, y con el tiempo la idea se convirtió en un hecho popularmente aceptado. Al mismo tiempo, el escritor francés Antoine-Jean Latron también ayudó a reforzar el mito, hasta que quedó arraigado en la cultura general. Y hoy en día, todavía existen personas que ven a los habitantes de la Edad Media como unos ignorantes que creían que la Tierra era plana. Los dinosaurios se extinguieron inmediatamente. Hace 66 millones de años, la Tierra vivió una catástrofe que marcó el fin de una era cuando un asteroide impactó con lo que hoy es la península de Yucatán y provocó la extinción del 75% de las especies. Entre sus víctimas estuvieron los dinosaurios, o al menos la mayoría de ellos, porque algunas de las especies sobrevivientes evolucionaron en forma de aves que surcan los cielos hasta el día de hoy. Si te preguntas cómo fue el final de los dinosaurios, no sabemos con exactitud qué ocurrió en las horas y días posteriores al impacto. En todo caso, las consecuencias fueron devastadoras, ya que el choque generó una gigantesca columna de roca vaporizada que al condensarse cayó en forma de lluvia de fuego en gran parte del planeta. De inmediato las temperaturas se dispararon y los incendios arrasaron bosques enteros, causando que los animales expuestos al exterior tuvieran pocas oportunidades de sobrevivir, mientras que aquellos refugiados en cuevas, bajo tierra o en el agua resistieron un poco más. Sin embargo, el verdadero golpe letal llegó en las semanas y meses posteriores, debido a que el polvo levantado por el impacto oscureció la atmósfera, bloqueando la luz del sol, sumiendo el planeta en un invierno global. Enseguida la fotosíntesis se redujo y causó la muerte de miles de especies vegetales, lo que quiere decir que los dinosaurios herbívoros murieron primero, seguidos por los carnívoros que dependían de ellos. Cuando por fin el polvo se disipó, la Tierra sufrió un nuevo infierno en forma de efecto invernadero extremo, causado por el dióxido de carbono liberado en la atmósfera, que elevó las temperaturas a niveles insoportables para la mayoría de los animales que todavía rondaban por el planeta. Si bien el impacto del asteroide fue una catástrofe, la verdad es que en los 10 millones de años previos al impacto, la diversidad estaba disminuyendo por culpa del retroceso de los mares interiores y el cambio climático provocado por la intensa actividad volcánica en las trampas del Deccan, en la actual India, que transformaron sus hábitats y redujeron sus poblaciones. Por lo tanto, el asteroide es considerado el golpe final de una historia de declive, pero al menos más de 10.000 especies de aves siguen presentes como las descendientes de los dinosaurios que una vez dominaron la Tierra. Napoleón Bonaparte era pequeño. Cuando se menciona el nombre del monarca francés, el mundo anglosajón lo recuerda por dos cosas: su genio militar y su supuesta baja estatura. Por una parte es descrito como un conquistador formidable que expandió su imperio por gran parte de Europa, solo para perderlo todo en una desastrosa invasión a Rusia. Pero ¿qué hay de cierto en la idea de que era un hombre pequeño con un carácter gigantesco? La realidad es que Napoleón no era particularmente bajo. A menudo se dice que medía 1.57 centímetros, lo que podría parecer poco para su tiempo. Pero esta cifra ha sido objeto de debate y confusión porque algunos registros indican que su estatura real rondaba los 1.68, que lo ubicaba en el promedio de los franceses de
de su época. Para descubrir la verdad de una vez por todas, la respuesta sobre su estatura está en su entorno, ya que solía estar rodeado por la Guardia Imperial, cuyos estrictos requisitos de altura significaba que todos sus soldados eran más altos que él. Además, era común que se refirieran a él con el apodo de Le Petit Caporal, que significa el pequeño cabo, pero no como burla, sino como una expresión cariñosa que sus tropas usaban con respeto. Aún así, sus enemigos no dudaron en aprovechar cualquier detalle para ridiculizarlo, y la idea de que era un hombre bajito y acomplejado se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda. También están los problemas presentes en su autopsia, pues el doctor francés François Carlo Antomarchi supervisó el procedimiento y registró su estatura de 5 pies con 2 pulgadas, que en el sistema francés equivalen a 1.68 metros, pero en el sistema de unidades británica usado por sus captores era solo 1.57 metros. Al final, su supuesta baja estatura fue más un producto de la percepción y la propaganda que de realidad. Inclusive su archirrival, el duque de Wellington, que lo derrotó en la batalla de Waterloo, era solo unos cuantos centímetros más alto que él al elevarse a 1.73 metros, lo cual quiere decir que Napoleón tenía una estatura comparable al promedio de los hombres de la época. No hay gravedad en el espacio. Siempre escuchamos decir que los astronautas flotan en la Estación Espacial Internacional o en sus caminatas espaciales porque no hay gravedad en el espacio. La verdad es que la gravedad está por todas partes, moldeando el cosmos tal y como lo conocemos, y sin ella no existirían los planetas, las estrellas, los cometas ni las galaxias. Por lo tanto, la gravedad es la fuerza que los formó y la que los mantiene unidos, asegurando que no se dispersen por el espacio infinito. Entonces, si hay gravedad en el espacio, ¿por qué los astronautas flotan? La respuesta indica que están en una caída constante, pero no impactan contra la Tierra porque nuestro planeta también está en movimiento. A modo de ejemplo, la estación espacial orbita a 28.000 km por hora, y aunque esté cayendo hacia el planeta, debido a la gravedad, nunca llegará a tocarlo porque la curvatura de la Tierra se aleja al mismo ritmo. A la par, la gravedad del planeta mantiene a la Luna en su órbita, evitando que salga disparada al espacio profundo. De la misma manera, el Sol ejerce su dominio sobre todos sus planetas del sistema solar, incluso sobre los objetos tan lejanos como los cometas de la nube de Oort, situada a 1 año luz de distancia, y el propio Sol está atrapado en la danza gravitatoria de la Vía Láctea, que a su vez es influenciada por las galaxias cercanas y por el inmenso agujero negro en su centro. En resumen, el espacio no es un reino sin gravedad, y en su lugar es un enorme escenario donde todo, desde lo más pequeño hasta lo más gigantesco, está atrapado en un incesante juego de atracción cósmica. Las venas son azules debido a la sangre desoxigenada. ¿Alguna vez has escuchado que la sangre oxigenada es roja y la desoxigenada es azul? Es un mito muy extendido, pero la realidad es que la sangre humana nunca es azul y siempre es roja, solo que en distintos tonos según la cantidad de oxígeno que transporta. El color característico de este líquido proviene de la hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que contienen hierro y se encarga de transportar el oxígeno en el cuerpo. Cuando la sangre sale del corazón y se dirige a los tejidos con una carga fresca de oxígeno, adquiere un tono rojo brillante. En cambio, cuando regresa al corazón y los pulmones, después de entregar el oxígeno en distintas partes del cuerpo, se vuelve un tono rojo oscuro, pero nunca azul. Ahora falta preguntar si la sangre no es azul, entonces ¿por qué las venas parecen de ese color? Bueno, eso se debe a una ilusión óptica causada por la forma en que la luz interactúa con nuestra piel, ya que esta absorbe ciertas longitudes de onda de luz y refleja otras. Por ejemplo, la luz roja tiene una longitud de onda más larga y penetra profundamente en los tejidos, mientras que la luz azul y la verde, con longitudes de onda más cortas, se reflejan fácilmente. Como resultado, cuando miramos nuestras venas a través de la piel, estas pueden ser azules o verdes o incluso de un tono violeta, dependiendo del tono de nuestra piel y de cómo se dispersa la luz en nuestro cuerpo. En resumen, las personas con piel clara muestran venas más azuladas, mientras que aquellas con piel más oscura pueden tomar un tono verdoso. Y para terminar de desmentir este mito, solo tienes que fijarte cuando te hacen un examen de sangre que el líquido extraído de tus venas es de un tono rojo oscuro, sin rastro de azul por ninguna parte. La materia tiene solo 3 estados. En tus clases de ciencias, siempre te enseñaron que la materia solo puede encontrarse en los estados sólido, líquido y gaseoso. Pero la verdad es que existen 2 estados más que desafían nuestra comprensión del universo. El primero de ellos es el plasma, un estado que si bien no es común en la Tierra, sí podría ser el más común en el universo, porque las estrellas como nuestro Sol están hechas de plasma en forma de gas tan caliente, donde los electrones se separan de los átomos, creando un mar de partículas cargadas con increíbles propiedades electromagnéticas. Aunque es mayormente desconocido por la mayoría de las personas, es común que los gases nobles conocidos como el helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón sean cargados con electricidad hasta ionizarlos al estado de plasma, dando como resultado señales luminosas principalmente usadas en vallas publicitarias. En el otro extremo está el quinto estado de la materia conocido como el condensado de Bose-Einstein, una rareza que solo ocurre a temperaturas cercanas al cero absoluto, equivalente a menos 273.15 grados centígrados. En ese estado, los átomos prácticamente
mágicamente dejan de moverse y se agrupan en uno solo para crear un superátomo. Por el momento no existen aplicaciones prácticas para el condensado de Bose-Einstein, pero sí es de gran utilidad en el ámbito científico, donde es creado mediante láseres e imanes para simular y estudiar las condiciones que podrían darse en los agujeros negros. Si tenías 30 años en la antigüedad, ya eras viejo. A menudo escuchamos decir que en la antigüedad, cuando la medicina no era tan avanzada y las enfermedades abundaban, los ancianos eran una rareza y hasta algunos creen que las personas rara vez superaban los 40 o 50 años. Incluso en tiempos modernos, es normal imaginar a los antiguos griegos y romanos asombrados ante la idea de una persona de 60 años, como si la vejez fuera un fenómeno exclusivamente moderno. La verdad es que esta idea es engañosa, porque el cálculo de la esperanza de vida de la antigüedad suele estar sesgado por las altas tasas de mortalidad infantil. Si bien es cierto que muchos niños no sobrevivían los primeros años de vida debido a enfermedades y condiciones insalubres, lo que reducía el promedio general, también era común que las personas que sobrevivían a la infancia alcanzaran edades avanzadas con frecuencia. Además, los propios textos antiguos desmienten la idea de que alguien de 30 años ya era visto como un anciano. Por ejemplo, el poeta griego Hesíodo, que vivió en el siglo VII a.C., aconsejaba a los hombres casarse cuando tuvieran cerca de los 30 años. Mientras tanto, en la antigua Roma, el sistema político exigía que un hombre tuviera al menos 30 años para postularse a un cargo público, y para ser cónsul, la edad mínima era de 43 años. La noción de longevidad tampoco era desconocida en la época, ya que el escritor Plinio el Viejo dedicó un capítulo entero en su obra titulada Historia Natural a las personas que vivieron más de un siglo. Entre sus ejemplos estaban Marco Valerio Máximo Corvo, un cónsul romano que alcanzó los 100 años, y Herentia, la esposa del político Cicerón, que vivió hasta los 103 años. El Everest es la montaña más alta. Ubicado en el Himalayas, a lo largo de la frontera entre Nepal y China, esta montaña de 8.848 metros de altura a menudo es considerada el punto más alto de la Tierra. Al menos esta es la definición aceptada popularmente. Pero si nos adentramos en el complicado mundo de los tecnicismos, la historia cambia drásticamente. A simple vista, el Mauna Kea no parece ser un rival, pues su punto más alto se encuentra a 4.205 metros sobre el nivel del mar, o el equivalente a menos de la mitad que ostenta el Everest. Entonces, ¿por qué algunos afirman que este volcán en Hawái es más alto? El truco está en su base submarina, ya que si mides la montaña desde el punto que realmente comienza a elevarse, es decir, desde el fondo del océano, su altura total es aproximadamente 10.210 metros. Eso significa que si colocamos el Everest y el Mauna Kea en una superficie plana, sin agua por el medio, el volcán hawaiano sería el claro ganador al superar al gigante de los Himalayas por más de 1.000 metros. La clave detrás de su altura excepcional está en la corteza terrestre, porque el Mauna Kea se encuentra sobre la corteza oceánica, que es más densa y delgada que la corteza continental sobre la que reposa el Everest. Si consideras que la corteza oceánica tiene entre 6 y 10 kilómetros de grosor y que la continental puede alcanzar entre 24 y 70 kilómetros, ese factor permite que la estructura del Mauna Kea se eleve de manera más pronunciada, debido a que la corteza oceánica no se hunde tanto bajo su propio peso. En cambio, el Everest se encuentra sobre una enorme masa de corteza continental más gruesa y pesada que limita su prominencia. Por lo tanto, si hablamos de altura sobre el nivel del mar, el Everest sigue siendo el rey. Pero si consideramos la altura total de la base hasta la cima, el Mauna Kea se lleva el título de la montaña más alta de la Tierra. La muerte en el espacio es instantánea. El vacío del espacio no solo es un escenario desolador y misterioso, sino que es literalmente letal. Tomando en consideración que la presión fuera de la atmósfera terrestre es mucho más baja, el aire atrapado en los pulmones se expande sin control, desgarrando los delicados tejidos encargados del intercambio de gases. A la par, el agua dentro de los tejidos blandos comienza a hervir, provocando una grotesca hinchazón, pero la piel actúa como un sello hermético que impide que el cuerpo explote. Dentro del torrente sanguíneo, los efectos no son menos aterradores, pues los gases y el agua disueltos en la sangre comienzan a formar burbujas, desplazándose como pequeñas trampas mortales que pueden bloquear el flujo sanguíneo de manera catastrófica, y en menos de un minuto la circulación se detiene casi por completo. Pero la verdadera sentencia de muerte llega antes, ya que en solo 15 segundos la falta de oxígeno al cerebro provoca la pérdida de conciencia, y desde ese punto el desenlace es inevitable. Sin embargo, esto quiere decir que la muerte no es inmediata como siempre pensamos, tal como lo comprobó un estudio hecho en 1965, cuando un grupo de perros fueron expuestos al vacío extremo con una presión atmosférica 380 veces menor que la del nivel del mar durante 1 minuto y medio. Lo que ocurrió fue espeluznante, pues los animales inconscientes y paralizados sufrieron convulsiones masivas mientras sus cuerpos colapsaban sin control.
Pero lo más sorprendente fue la recuperación, ya que la represurización del ambiente los ayudó a respirar de nuevo y tan solo 10 minutos después se pusieron de pie por su propia cuenta. El mismo estudio comprobó que si la exposición al vacío se extendía más allá de 2 minutos, ninguno de los perros pudo sobrevivir, porque sus corazones jamás lograron regresar a la presión normal. En definitiva, desde que se comenzó la exploración espacial, los astronautas saben que pueden sobrevivir al vacío del espacio si ocurre un accidente o si sus trajes se rompen, pero tienen 1 minuto y medio para volver a la nave o reparar sus trajes antes de que perdieran la conciencia y el frío vacío acabe con sus vidas. Los diamantes provienen del carbón. Las joyas brillantes que han fascinado a la humanidad durante siglos no nacen del carbón como muchas películas y mitos populares sugieren. En realidad, su historia de origen es mucho más complicada y comienza a cientos de kilómetros bajo la superficie de la Tierra. En este lugar donde la presión es tan grande que aplasta los átomos con una fuerza inimaginable y las temperaturas superan los 1000 grados centígrados, se producen las condiciones ideales para que los átomos de carbono puro provenientes del manto profundo se organicen hasta formar los brillantes diamantes. Dicho proceso no ocurre en días y ni siquiera en años, ya que en efecto estamos hablando de entre 1000 millones de años y 3500 millones de años de formación en un horno geológico implacable. Pero aquí viene lo más impresionante, pues los diamantes jamás llegarían a la superficie de la Tierra si no fuera por los eventos catastróficos. Solo a través de erupciones volcánicas ultra rápidas conocidas como erupciones de Kimberlita es que esos cristales pueden ser lanzados a la corteza terrestre a velocidades supersónicas. Y si el ascenso fuera más lento, el calor y la presión cambiarían su estructura y los convertirían en simples grafitos. Entonces, si los diamantes no provienen del carbón, ¿de dónde sale su carbono? Hasta el momento, la ciencia apunta a 2 fuentes: el carbono primitivo del manto y en algunos casos se trata de material reciclado de la corteza terrestre que se hundió en el interior del planeta por procesos tectónicos a lo largo de miles de años. El petróleo proviene de dinosaurios. A veces escuchamos decir que el combustible de los autos proviene del petróleo formado por los fósiles de dinosaurios extintos hace millones de años. Inclusive algunos dicen que los dinosaurios de plástico están hechos de los restos de dinosaurios reales porque esa sustancia es derivada de los hidrocarburos. Lo más probable es que los responsables de este mito sean Sinclair Oil Company, una petrolera que presentó durante la Feria Mundial de Chicago de 1933 un evento donde explicaron que las reservas mundiales de petróleo se formaron durante la era mesozoica, cuando los dinosaurios aún vivían. La exhibición fue tan popular que Sinclair adoptó rápidamente un gran brontosaurio verde como su mascota oficial y dio origen al mito del petróleo como sumo de los dinosaurios. La verdadera respuesta de este mito se encuentra mucho antes de la era de los dinosaurios, ya que el origen de los hidrocarburos se encuentra en los océanos primitivos, donde diminutas formas de vida como plancton y bacterias unicelulares evolucionaron hace unos 3000 millones de años. A medida que esas criaturas morían, sus restos hundían hasta el fondo marino, formando gruesas capas de biomasa. Con el paso de los años, esta materia quedó atrapada bajo toneladas de sedimentos y entonces el calor y la presión de la Tierra transformaron lentamente esta mezcla de hidrocarburos a lo largo de cientos de millones de años. La temperatura y la presión fueron clave en el resultado final, pues si el calor era el justo, los restos orgánicos se convertían en petróleo, y si la temperatura aumentaba más, la biomasa se refinaba hasta convertirse en gas natural. Por lo tanto, los hidrocarburos formados hace miles de millones de años ya existían durante la era de los dinosaurios, y en ningún momento esos reptiles gigantes se transformaron en los combustibles que usamos hoy en día. La lengua tiene un mapa de sabores. Durante años nos hicieron creer que la lengua era como un mapa, con zonas estrictamente divididas, donde la punta se encargaba de los sabores dulces, lo amargo al fondo y lo salado y lo ácido en los costados. Lo más probable es que en la escuela te enseñaron un diafragma que mostraba la lengua dividida en esas áreas, pero resulta que todo es un mito malinterpretado. La idea del mapa de los sabores surgió en un estudio de 1901 del científico alemán David P. Hanning, quien estudió la sensibilidad en distintas partes de la lengua. Pero aquí viene el error, pues su trabajo fue malinterpretado y simplificado en exceso, dando lugar a un concepto erróneo que se extendió por décadas. La verdad es que la lengua no tiene zonas exclusivas para cada sabor, dado que cada papila gustativa en la boca es capaz de detectar todos sus sabores. Aunque algunas áreas pueden ser levemente más sensibles, no significan que sean las únicas responsables de percibir un sabor en particular. Durante décadas, millones de niños aprendieron esta idea errónea en sus clases de ciencias, pero al menos hoy tenemos la certeza de que la lengua entera es capaz de detectar todos sus sabores, sin importar en qué parte haga contacto con los alimentos. Henry Ford inventó el auto. Cuando pensamos en el automóvil, es casi imposible no asociarlo con Henry Ford, el emprendedor que convirtió los vehículos personales en algo más que un lujo para ricos y los hizo accesibles para millones de personas, con tal de cambiar para siempre la forma en que el mundo se movía.
Si bien Ford fue la mente que revolucionó la industria, no fue él quien inventó el automóvil, sino su creación suele ser adjudicada a Karl Benz, un ingeniero alemán que en 1885 desarrolló un vehículo de 3 ruedas propulsado por gasolina. 4 años después, presentó su modelo 3 en la Feria Mundial de París y dio el primer gran paso hacia la era del automóvil, tal como la conocemos hoy. También cabe destacar que incluso antes de Karl Benz, otros inventores experimentaron con vehículos autopropulsados, pero ninguno logró el mismo nivel de avance tecnológico. En especial porque en 1888, la esposa Bertha Benz se encargó de hacer un viaje a 106 km/h entre las ciudades de Mannheim y Fessenheim, con el que demostró que el auto era el vehículo del futuro. Curiosamente a Ford también le atribuyen erróneamente la invención de la cadena de montaje. En realidad, las líneas de ensamblaje ya existían, pero él hizo algo aún más revolucionario, pues las perfeccionó y las aplicó a la producción de automóviles, dando como resultado la fabricación de vehículos en masa a precios mucho más bajos que otras marcas de la época. Los elefantes tienen cementerios. La mayoría de los animales no parecen mostrar mucho interés en sus parientes fallecidos, pero la excepción a estas reglas son los gigantes paquidermos, que exponen respuestas dramáticas a otros miembros de su especie muertos e investigan los huesos de otros elefantes mucho después de haber muerto. Si lo analizas desde la perspectiva humana, esto dio lugar a la idea de que los elefantes tienen cementerios donde descansan los restos de sus ancestros durante generaciones, e inclusive algunos creen que los animales ancianos acuden a estos sitios cuando saben que se acerca su muerte. Aunque parezca una fascinante teoría sobre la complejidad emocional de los elefantes, múltiples investigaciones científicas confirmaron que no existe un lugar en particular donde vayan a morir. La razón por la que los restos de varios elefantes pueden encontrarse dentro de un espacio reducido es porque suelen cubrir las mismas rutas migratorias a lo largo de sus vidas, así que es posible que muchos de ellos mueran en las mismas áreas, y como sus huesos son demasiado grandes para ser llevados por el viento o por los animales carroñeros, suelen acumularse dentro de una reducida área geográfica que dio origen al mito de los cementerios de los elefantes. Thomas Edison inventó el bombillo. A través de la historia, nos han hecho creer que Thomas Edison fue el genio que iluminó el mundo al crear el bombillo. Por más de un siglo, su nombre ha sido recordado en libros de textos, museos y en la memoria colectiva como el hombre que transformó la oscuridad en luz. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa historia no es del todo cierta? El bombillo incandescente no fue una idea completamente original de Edison. De hecho, varias décadas antes de que él patentara su versión, en 1880, ya había otros científicos y visionarios trabajando en el mismo concepto, como es el caso de Humphrey Davy, un químico británico que en 1802 creó una lámpara rudimentaria conocida como la lámpara del arco eléctrico. Sin embargo, su diseño era poco práctico porque consumía demasiada energía y se quemaba rápidamente. En 1841, el británico Frederick de Molins se embarcó en la misma travesía al obtener la primera patente de un bombillo con un filamento de platino. Si bien su invento era un avance con respecto a la versión, aún tenía problemas de duración y estabilidad. En 1860, el también británico Joseph Swan desarrolló un bombillo con filamentos de papel carbonizado dentro de un vacío, y sorprendentemente logró que durara más tiempo. La historia cuenta que Edison no creó el bombillo desde cero, y en su lugar, lo que hizo fue perfeccionar una idea que existía por casi un siglo. Exactamente esto fue lo que ocurrió en 1879, después de miles de pruebas y ajustes, cuando logró desarrollar un filamento de carbono que podía arder durante más de 1200 horas, y lo hacía perfecto para el uso cotidiano, gracias al sistema de distribución eléctrico que él mismo diseñó. En pocas palabras, Thomas Edison no inventó el bombillo, pero sí logró convertirlo en un dispositivo práctico y accesible que en pocos años se volvió la herramienta perfecta para iluminar todos los rincones del mundo. Ahora cuéntame, ¿cuáles mentiras te enseñaron en la escuela? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.